are going to continue practicing as the previous class. Vamos a continuar practicando como la clase pasada. During the previous class, what we did is that we had the vocabulary, we have the subjects, teníamos el vocabulario, teníamos los sujetos, teníamos los tense, que en este caso serían, los tiempos serían en este present, este de acá abajo, que es el past, y el último que era el future. Then we had the article. Luego teníamos el article. Y lo que hacíamos con todas estas partes de acá arriba es que yo les iba dando la indicación y ustedes armaban la oración a como ustedes creyeran conveniente, ¿verdad? Por ejemplo, yo decía, Rudy, I need that you create a sentence using be in present, using be in present, using the subject you, and using the vocabulary student. Y luego venía Rudy y decía, are you students? Otra cosa es que yo les decía, por ejemplo, si iba a ser una interrogative, negative o affirmative, ¿verdad? Entonces yo le decía a Rudy, ármeme una interrogative. Y Rudy decía, are you students, ¿verdad? That's only an example. Eso solo es un ejemplo porque Rudy no estuvo en la clase pasada, ¿verdad? Luego yo decía, por ejemplo, Saraí, I need that you create a sentence using she, using the verb be in present, perdón, the verb be in past, using the article, and using the vocabulary astronaut. Y ya venía Saraí y decía, she was an astronaut. No sé si se entiende lo que estábamos haciendo en la clase pasada. Y no. Yes, teacher, no, teacher. Can you repeat it, please? ¿Todo bien? Como más que todo practicar la conversación usando el verbo to be para los sujetos, dependiendo qué sujeto era, si era ella, she, si era él, he, verb to be is, he is, in the occupation, a student, a teacher, he is a teacher, he's a student, a doctor. I am a student, I am a teacher. This example. Sí, básicamente era practicar el vocabulario, ¿verdad? Pero eso ya era algo como que tenía que salir de ustedes, ¿verdad? Como les digo, o sea, como ustedes tienen que ir pensando en el momento, ¿verdad? ¿De qué quieren hablar? ¿Ok? Okay. Ok, entonces, por el momento, el vocabulario que hemos visto, espérenme, déjenme revisar. El vocabulario que hemos visto ha sido los names y las occupations y los feelings. Luego vamos a pasar con lo que es family y por último sería clothes. Entonces vamos a practicar vocabulary related to feelings. Vamos a practicar vocabulario relacionado a sentimientos
nationalities y occupations, ¿verdad? For example, we will say doctor, artist, nurse, wait, nurse, Italy, mm, let's see, nationalities, occupations, feelings. Eso es nada más. Ok, vamos a ver. No sé qué mover esto. Bueno, ahí que se quede. Vaya, vamos a comenzar entonces. Tenemos a Leonor, Rudy y Saraí. Let's start with... Bueno, Cassandra no sé si va a participar. Si no, pues vamos a empezar con Leonor. Sí. Sí. Hoy sí, ok. Vaya, Cassandra. Yo necesito, esto es yo necesito, that you create a sentence, crees una oración, usando the subject he, okay, he, the verb be in past, el verbo to be en pasado, the article, and the occupation, doctor. And you have to create a negative sentence. Tiene que crear una oración negativa. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Qué necesito primero? Dice, I need the subject. ¿Cuál es el subject? ¿Mm? ¿Cassandra? Uy, aquí se me olvidó la de. Vamos a ver, le vamos a ayudar a Cassandra. Quiero ver. Subject plus where plus no lo vamos a poner así. Subject. Verb be. Y aquí le vamos a poner past. Article. Luego el complement. Y se dejó hasta allá. Ok, vamos a ver. ¿Cuál es mi subject, Cassandra? ¿Cuál es el subject que yo le pedí? One second. Ok.
Eh, Vamos a ver. Mientras Cassandra trata de recordar. Versace y he. Ok. Very good. El subject es he. Ok. Vamos a ver. Entonces sería he. Ok. The verb be in past. Was. Very good. Was. Okay. The article. Uno de estos dos. Ujú. The article a or an. Can you help? Yes. El article a lo vamos a usar con una consonante y el article an con una vocal. ¿Con qué empieza con la palabra doctor? ¿Con una consonante o con una vocal? Consonante. Very good. Consonant. ¿Ok? Entonces, si es consonante, ¿cuál debo elegir? A. Very good. Ok. A. ¿Y cuál es mi complemento? What is my complement? Y lo estamos señalando. Doctor. ¿Ok? ¿Y era negativa o era positiva? Me acuerdo que era negativa. A ver. Negativo. Ok. Very good. ¿A dónde pongo la negación? ¿La pongo aquí o la pongo aquí? Ahí. ¿Aquí donde estoy? Aquí. Sí. Ok. Very good. Entonces es, he was not a doctor. Él no era un doctor. ¿Ok? Very good. Let's see. Rudy. Rudy, I need that you create a sentence using my mom and my dad. My mom and my dad. Using the future. And using Guatemala. And it has to be an affirmative. Tiene que ser afirmativa. Rudy?
Ya no está Rudy. Ajá, Rudy. Ya se le ha venido el internet. Vamos a ver, Leonor. Escucho, dígame. Sí. Lo mismo. My mom and my dad. Future. En Guatemala. Y tiene que ser affirmative. Ujú. Hola. Es que no comprendo la oración. Ah, ok. Vale. Tiene que elegir, bueno, no elegir, sino que formar una oración con la palabra my mom and my dad. En este caso no es una palabra, sino que es el subject. El subject en sí lo tiene a la par, que sería they. ¿Ok? Entonces, le decía que tenía que ser en future, ¿verdad? ¿Ok? Y luego usar la palabra Guatemala. Entonces, si yo sé que estoy hablando de my mom and dad, y el future es will be, entonces yo digo my mom and my dad will be, ya voy, Cassandra, will be in Guatemala, ¿verdad? Uy. Eso quiere decir que mi mamá y mi papá van a estar en Guatemala, ¿verdad? ¿Cuándo? No sabemos, porque solo estamos diciendo que van a estar en Guatemala. ¿Ok? Ujú. La idea es que ustedes armen oraciones con lo que yo les ponga resaltado, ¿verdad? Por ejemplo, si yo les digo una oración usando you, usando el verbo to be en presente y usando la palabra artist. Entonces, ¿cuál es el subject aquí? ¿Cuál es el subject que yo le mencioné? You. Ujú, sería you. Luego le dije que quería el verb be en presente, ¿verdad? ¿Cuál es el You verb be are. para you? Sería Are. are. Ujú. Y luego dijimos artist. ¿Cuál sería lo que va antes de artist? In. Very good. You are an y luego artist. ¿Ok? Y ya tenemos una oración positiva. You are an artist. Lo mismo que, lo que le decía yo a Cassandra al principio. Necesito una oración que sea negativa y que use el sujeto he, el pasado del verbo to be, el article y la palabra doctor. Entonces ella me dijo, he was not a doctor. Y luego les decía yo, my mom and my dad. My mom and my dad. Si ustedes ven aquí en paréntesis, vamos a poner de otro color. Acá en paréntesis dice they. O sea, cuando hablamos de my mom y my dad, estamos hablando de dos personas, que en este caso serían ellos. ¿Y cuál es el verbo to be para ellos?
They. Are. Ajá, el verbo to be sería, si estamos hablando en presente, sería are. Si estamos hablando en pasado, Were. were. Y si estamos hablando del futuro, sería el mismo, ¿verdad? Will be. Will be. Ese no cambia. ¿Ok? Y luego tenemos in Guatemala. Van a estar en Guatemala, ¿verdad? Uy. Luego, supongamos que yo quiero ahora una oración. Oh, espérame, antes de que continúe. ¿Qué pregunta tenía, Cassandra? Perdón. No, solo quería ayudar, pero ya no. Vaya, gracias. Pero sí ayudo, gracias. ¿Y usted, Rudy? Tenía la pregunta. Ujú. El uso de will es para futuros inciertos. Es como, no está 100% seguro, pero si usa el otro para futuro, ese es más seguro, digamos, el going to. Ah, sí, No sé si sí. estoy mal. No, es que will be, ajá, como es más que todo para decisiones espontáneas, como por ejemplo cuando yo le digo a alguien, I will help you, ¿verdad? Pero ahí Ah, estamos hablando de en sí el will, ¿verdad? Sin el be. Aquí estamos usando el por, will con el be para hablar del futuro del verbo to be, ¿verdad? por ejemplo, I will be here on time The next class. the next time, the next Ajá, class. Yeah, I got- ujú. I will be on time next class. Voy a estar a tiempo la ah, siguiente clase, ¿verdad? Ujú. entiendo. Ok, very good. Y ya como usted decía, el going to, ese ya es para cuando ya algo es más, Ya como que ya está está casi decidido. decidido, ajá, como por ejemplo, I will get married, no, I am going to get married next Saturday. Yo me voy a casar el siguiente sábado, ¿verdad? Es como que yo ya tengo la fecha, entonces I am going to, ¿verdad? Yo me voy a, ¿ok? Vaya, sigamos practicando. Entonces, decíamos, para she, ¿cuál sería el verbo to be en presente? Is. Is, ujú, very good. Y en pasado, Was. ujú, y el futuro el mismo, ¿verdad? El will be, ¿ok? Y lo mismo para he. Para he tenemos is y was. Luego, para my dog, en este caso, my dog está haciendo la función del eat, ¿ok? Entonces, si es el eat, ¿cuál sería su verbo to be? Ujú. ¿Cuál es el verbo to be de eat? En presente es is mismo. It is. Ujú. ¿En pasado? Was. Ujú. Very good. Entonces, para estos tres primeros que están acá, yo voy a utilizar el is. ¿Ok? Luego, vamos a ver otro color.
Luego, la palabra my mom tiene en función el they, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el verb to be para they? En They presente, are. Ujú. En presente es they are. ¿Y en pasado? Ajá, they Cassandra. were. They Very were. good. Very good. They were. Entonces, la palabra you, que es más de una persona, que en este caso sería plural, y you para una persona que significa singular, también utilizamos el verb be, que sería ¿cuál? ¿Cuál sería el verb be de you? Are. You are in present and you were in future, ¿verdad? Entonces tenemos que para este y también tenemos el are. ¿Qué otro me falta? Ahí he dejado uno en blanco yo. ¿Ok? Vamos a ver. El we, teacher. Ajá. Carla and I. Carla, estamos hablando de alguna Carla que esté por aquí y el I que sería el yo, ¿verdad? Que me incluye en ese subject. Entonces, cuando yo digo Carla and I, me estoy refiriendo al we. Y entonces para we, yo utilizo también el are, ¿verdad? Entonces, para esto de acá abajo, yo voy a utilizar el are o el where. Y para estos de aquí arriba, yo voy a utilizar el is o el was. Ujú. Entonces, si yo digo, Rudy, créeme una oración en forma negativa que utilice el my dog y que utilice angry. ¿Cómo sería la oración, Rudy? In negative or positive In negative. or in negative. Ujú. My impression sería Sí, en present. Ujú. my dog is not angry. Is not angry. Mi perro no es enojado, ¿verdad? O no está enojado. Aquí estamos usando present. Vamos a ver. Entonces, y si yo quiero hacer esta oración positiva, how will I create a positive sentence? ¿Cómo My crearía la dog- oración positiva? Ujú. My dog My dog is angry. Is angry. Very good, Cassandra. My dog is angry, ¿verdad? Vamos a ver. Leonor, ¿cómo sería la question? Leonor.
En pasado, ¿verdad? O presente. No, en presente. Así, siguiendo este mismo orden, ¿verdad? Ya hicimos una negativa, ya hicimos una positiva, ahora nos falta la interrogativa, que es esta de aquí abajo. ¿Mm? ¿Qué va primero? Acá dice que keep. Aquí El verbo dice que to be, ¿no? necesita. Ujú, very good. ¿Y cuál sería entonces? Para una oración, o sea, ¿usted me dice la oración o yo tengo que elegir cualquier oración? No, para esta de my dog. ¿Cómo la cambio yo a pregunta? Esta misma que está acá, yo quiero que usted la haga pregunta. Ya, pues, diría ahí. Ujú. Is, ajá. My dog. He's my dog. Ujú. My dog is angry. My Eh, dog is ujú. angry. Oh, no. Vaya, vamos a seguir el orden. Primero dijimos que el verbo to be. Ya me puso acá el verbo to be. Very good. Sí, ya, sí. Sí. Ujú. Is my dog Luego, angry? very good. Is my dog angry? Y el signo de interrogación. Is my dog angry? ¿Ok? My mom and dad. Uy, y aquí le volví a poner pasado y este era future. Pero, bueno, sí, future. Lo vamos a dejar. Vaya, ahora my mom and my dad will be doctors. Saraí, ¿cómo hago yo negativa esta oración? Esta de my mom and my dad will be doctors. My mom is, Ujú, that ujú. is not, Usemos el will be, pero en negativo. will not. Very good. Will not. Ujú. A doctors. Will not. ¿Me falta algo? Will not. Me falta algo de aquí. Doctor. Entre Be. estos dos. Very good. Will not be doctors. Doctor. Ujú. Very good. Vamos a ver. Ahora lo que vamos a hacer es cambiarlas a pasado. Vamos a ver. A pasado. Aquí. Si yo digo en presente, my dog is not angry, how will I say it in past, Cassandra? ¿Cómo lo voy a hacer en pasado? Esta oración, ¿cómo la voy a cambiar a pasado? My dog was angry. My dog was angry. Very good. My dog was angry. Rudy, ¿cómo la hago negativa? ¿En qué tiempo, teacher? Pasado. My dog wasn't Ujú. angry or My was not dog angry. wasn't or was not angry.
Al final es lo mismo, ¿verdad? Solo que esta es la contracción. Very good. Y vamos a ver cómo la hago pregunta. ¿Saraí? Espérame, Ruth. ¿Saraí? ¿Cómo la hago pregunta? En pasado. Esta. Ujú. Ajá, Saraí. Is my dog? Ujú. En pasado. Oh, en pasado. Ujú. Ay, no sé, teacher. Aquí, miren, veamos acá donde dice my dog. ¿Cuál es el pasado? El verbo to be en pasado. Was. Very good. Was. Ujú. Entonces, ¿cómo sería? My dog. Ujú. Oh, perdón. Dijimos pregunta, ¿verdad? Entonces, si aquí es is, ¿cuál es el pasado de is? What? Ajá, very good. Entonces sería, Saraí. Ujú. Saraí. Was my dog Ujú. ¿Y qué más? angry? Was my dog angry? Very good. Entonces solo le cambiamos el tiempo gramatical, ¿verdad? Yo aquí dije en presente, dije my dog is not angry. Luego dije my dog is angry. Y luego dije is my dog angry. Luego yo la quise hacer en forma de pasado. Entonces acá dije my dog was not angry. Wait. My dog was not angry. Y luego dije my dog wasn't angry. Y luego en pregunta, was my dog angry? Entonces, ahora que nos queremos pasar al futuro, yo tengo que decir, my dog will be angry. How will I create a negative sentence with my dog will be angry? Leonor? Sí, dígame. Ujú. Le escucho. ¿Cómo hago una oración negativa usando el verbo to be en futuro? Con esto, con my dog. Acá se los puse yo en positivo, ¿sí? Ahí está en positivo. ¿Cómo lo hago negativo? Es que no he estudiado los verbos futuros, solo tengo el pasado y el Vaya, futuro sería más, el futuro no cambia. Mire, este es el futuro para todos. Este que está aquí, will be. will Este be. es el más fácil, will be. Entonces, aquí ya lo tengo en will be. Y si se fija, aquí me hicieron una con will be también. Entonces, acá abajo está un ejemplo de cómo sería negativo. Este que le estoy subrayando ahorita. Sí. Will be Ujú. doctor. My mom is that will not be doctor, ¿verdad? Ujú. Ajá.
Ese es el de doctor, pero como digo acá, mi perro no estará enojado. My dog Ujú, will ujú, not ujú, be angry. ujú. Very good. My dog will not be angry. Muy bien. ¿Y cómo lo cambio? Uy. ¿Cómo lo hago? Pregunta, Rudy. Sí, tenía una. A la hora de estar en Ajá. conversaciones, no escribir. ¿Qué es mejor usarlo contrastado? Por ejemplo, my dog won't be angry o my dog will not be angry. Fíjense que Can use both or sí, se pueden usar ambos. Normalmente cuando se escribe y porque se busca que la escritura sea formal, se utiliza separado, ¿verdad? Will not o will not be. Pero cuando estás hablando es más natural okay. usar contracciones. Ujú, Está claro. Okay, más natural. ujú, ¿ok? Vamos a ver cómo se crearía una pregunta en futuro usando este mismo ejemplo, el de my dog. Vaya, dice que primero necesito el verb be. Acá en este caso sí cambiaría, ¿verdad? Vaya, acá sí, este sí se los voy a dar yo porque ese no se los había mencionado. Acá sería will my dog, dog be angry. Y este sería el futuro de el will be. Will my dog be angry? Si se fijan aquí, la única diferencia, perdón, se lo voy a subrayar primero. La única diferencia es que uy, que el verbo to be se separa del will. Acá está el will, acá está la palabra my dog y aquí está el verbo to be que se está separando de, vamos a poner celeste, que se está separando del will. Entonces, ¿cómo podría hacer? ¿Alguien tenga una idea de cómo se podría hacer esta de my mom and dad will not be doctors en forma de pregunta? Any idea? La pregunta en negativo. No, sin la negación, solo la pregunta. Ah, Siguiendo will este orden que vimos acá. Ujú. will my mom and dad be doctor? Very good. Will my mom and dad be doctors? Uy. Will my mom and dad be doctors? Entonces, comencé con el will, lo separé con my mom and dad y luego lo terminé con be doctors. ¿Ok? Will my mom and dad be doctors? ¿Ok? Very good. Ahora, how do I change? ¿Cómo cambio esta oración a pasado? Who wants to try? ¿Quién quiere intentar? Cambiar esta oración a pasado. Which one?
My mom and dad Esta. will be doctors. My mom and dad. Ujú, En cambiarla pasado. a pasado. Sí. Quiero ver. My mom and dad were the doctor. No. My mom. No, ya me acordé. Ajá, ya me acordé. Yo My voy mom a and dad were doctors. I don't know. My mom and dad were doctors. Yeah. Okay. My mom and dad were doctors. Vamos a ver. ¿Cómo la hago negativa, Cassandra? My mom and dad Ujú. were not doctor. My mom and dad were not doctors. Very good. ¿Y quién la quiere hacer pregunta? Vamos a ver, Leonor. ¿Quiere En tratar? pasado. Sí, en pasado. Leonor, ¿quiere tratar? ¿O Saraí? ¿Una de las dos? Ujú. Vamos a ver entonces. Rudy, trate usted. En En which pasado. sentence? Which My sentence? mom and dad. Sentence. My- Were my mom and dad doctors? Mm. And negative Where? or question. No, in Oh, question. And, Where my mom and ujú, dad where my ujú, doctors. very good. Where my mom and dad doctors. Okay. Very good. Y vamos a ver. Nos falta. Espera. Ahora nos falta el presente. Vamos a ver, Leonor, hágame esta oración en presente. Sería is Positivo. ya, Esta. Positivo en Sí. presente. ya, sería his, my mom. La I no la entiendo cómo pronunciar. And. Him. Ya. Ujú. My mom and dad. And that Ujú. se pronuncia where? A doctor? No, así, mira, vaya. Vamos a ver el orden. Primero tenemos el subject, ¿verdad? Sí. El His, subject. El subject sería my mom and dad, ¿verdad? ujú, My mom and dad. mom, dad, Ujú. Y luego dice el verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be en presente? Is. is. No. Mire aquí, eh, aquí ve. Aquí donde está my mom and dad, they. Aquí donde tengo el mouse. Aquí. Aquí donde le voy a hacer un circulito. Ay, perdón, no me salió el círculo. My ¿Perdón? mom, his dad. Ujú. His doctor.
¿Por Aquí, qué ¿ve? Pues yo no veo el circulito, licenciado. No, no es círculo, es un cuadrito, perdón. Estaba buscando el círculo. Esperen, que se me borró. Ahí, ese cuadrito que está ahorita. Ese es el verbo be. Ujú. Entonces, para my mom and dad, que son they, ¿cuál utilizo? ¿Utilizo was? Perdón, ¿utilizo is o utilizo are? Are. Ah, very good. Utilizo are, ¿verdad? Entonces sería my mom and dad are, Are. ¿verdad? Ujú. Y sería doctors, ¿verdad? My mom and dad Ujú. Are doctors. doctor. Are doctor. Ujú. Very good. Acuérdese que aquí no vamos a utilizar el article porque esto solo es para singulares. Para plurales no. Y como este es plural, entonces ahí no le pongo el a, ¿verdad? Ni el a ni el an. Vamos a ver. Saraí, esta misma oración que acaba de crear, o perdón, ¿quién me la dijo? ¿Me la dijo Saraí o me la dijo Leonor? Ya me confundí. Leonor, ok. Saraí, entonces, esta misma oración que creó Leonor puede cambiarla a negativa. Ujú. My mom and dad Ujú. are not doctors. My mom and dad are not doctors. Very good. Y la última. La última sería en forma de pregunta. ¿Quién la quiere hacer? A question. Vamos a ver, Cassandra. Esta oración la puede hacer en pregunta. Esta que acabo de poner en verde. Voy a tratar. ¿Ok? Is my mom and dad doctors? Good try, pero en lugar de is, ¿cuál usaría? Mire aquí. They is o they are. Or my mom and dad doctors? Very good. Are my mom and dad doctors? Muy bien. Bye. Yo sé que este al final es un poquito confuso y nos tiende a tomar un poquito más de tiempo, pero la idea es que comencemos a pensar en inglés, porque si yo los acostumbro a que solo les doy una oración o una serie de párrafos y los pongo a hablar y a hablar y a repetir, al final cuando alguien les pregunte algo así en la vida real, se les va a olvidar, ¿verdad? Entonces no van a saber cómo responder o no van a saber cómo se dice. En cambio, si hacemos prácticas como la que estábamos haciendo ahora, el cerebro se va acostumbrando a crear un orden en cada uno de los tiempos. Y así se les va haciendo más fácil el que ustedes vayan hablando inglés a la hora de que se les pregunte algo, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer quizás es la otra clase. Ya voy a traer los cuadritos hechos
solo para que ustedes vengan como completando, ¿verdad? Como por ejemplo, les voy a enseñar esto. Mm, 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 mm. Vamos a hacer unos cuadritos, algo así como esto. Hasta acá, por darles un ejemplo. Entonces, esto va a venir en blanco, ¿verdad? No va a tener nada el cuadrito, solo va a tener el orden en el que se debería de crear la oración. Y supongamos que yo le digo a Rudy, créeme una oración positiva usando, eh, usando su edad. Y ya viene Rudy y me dice, me dice I porque es el pronoun o subject. Entonces viene Rudy y me dice, I am, el verbo to be, I am 30. I am 30 years old. Y así, ¿verdad? Para que se les haga más fácil. Y ya después le digo, créeme una oración positiva utilizando su profesión. I am a doctor, ¿verdad? Y así sucesivamente. Pero se los voy a traer un poquito más ordenado para la otra clase, para que ustedes se vayan guiando mejor y ya a medida vayan aprendiendo un poquito más, puedan aprender a armar las oraciones sin necesidad de estar viendo estos cuadritos, ¿verdad? Sino que ya su mente vaya pensando más en inglés, ¿verdad? En cómo armarlo para que no les cueste mucho a la hora de que se les haga una pregunta, ¿ok? ¿Preguntas hasta acá? No preguntas. No, teacher. ¿Ok? Very good. Ah, Entonces, entonces voy a tratar de subir. Hoy, ahorita ya terminé un video, ya lo voy a subir, que es el de la clase 4. Y ya solo me faltaría la 5, que fue la de la semana pasada. Y esta trataría de tenerla el miércoles a más tardar, miércoles por la noche, para que más o menos vayan repasando y vayan viendo cómo es la idea de crear las oraciones así en el momento. ¿Ok? ok. Very good. Bueno, nos vemos entonces el miércoles. Bye, teacher. See you, classmate. Hi, teacher. Thank you. Bye. Una pregunta, teacher. ¿Sí? ¿A qué hora va a ser la clase el miércoles? A las 6. Los lunes, miércoles y viernes a las 6. Ok, gracias. Bueno, adiós. Yeah. Bye. Bye.